El 90% de las personas ignoran esto. Su corazón puede estar envejeciendo más rápido. ¿Alguna vez imaginaste que sería posible rejuvenecer tu corazón hasta 20 años? Suena como algo sacado de la ciencia ficción, pero la ciencia demuestra que no solo es posible, sino que está al alcance de tu mano. Y no estamos hablando de medicamentos milagrosos o cirugías costosas. La clave para esta transformación está en algo que puedes empezar a hacer hoy mismo: moverte. La verdad es que el corazón, al igual que cualquier otro músculo del cuerpo, responde a la forma en que lo tratamos. Si llevas una vida sedentaria, se va volviendo rígido, pequeño y pierde la capacidad de bombear sangre como antes. Pero un estudio reciente reveló que los ejercicios de alta intensidad pueden revertir décadas de envejecimiento cardíaco, volviendo el corazón más flexible y saludable, como el de una persona 20 años más joven. En el video de hoy, vamos a profundizar en los detalles de este impresionante estudio, entender cuáles ejercicios son más efectivos, cómo incorporarlos en tu rutina y por qué todavía hay una ventana de tiempo para que esto funcione de manera más impactante. Y no te preocupes, no necesitas ser un atleta para cosechar estos beneficios. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás podría literalmente salvar tu vida. Y antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Esto me ayuda a seguir trayendo contenido de calidad para ti. Y hay más. En la descripción y en el primer comentario fijado, dejé un material que puede ayudarte aún más a mejorar tu salud y longevidad. Échale un vistazo después. Durante mucho tiempo se creyó que el envejecimiento del corazón era un proceso inevitable e irreversible, pero un innovador estudio realizado por el reconocido investigador Ben Levine demostró lo contrario. Con los estímulos adecuados, el corazón puede recuperar su flexibilidad, su fuerza de bombeo e incluso revertir años de desgaste. La investigación reveló que un programa de ejercicios intensos puede rejuvenecer la estructura cardíaca hasta 20 años, abriendo puertas a una vida más larga y saludable. El gran descubrimiento de este estudio está en la plasticidad del corazón, es decir, su capacidad de adaptación. A diferencia de lo que muchos piensan, el corazón no es un órgano fijo, condenado a perder su eficiencia con el paso del tiempo. Si se estimula adecuadamente, puede ganar elasticidad, aumentar su volumen y mejorar la circulación sanguínea, reduciendo drásticamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto significa más energía, más disposición y una verdadera oportunidad de evitar problemas como la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? El estudio dividió a los participantes en dos grupos y analizó los impactos de diferentes tipos de ejercicios durante 2 años. Mientras un grupo mantuvo una rutina de actividades leves, el otro siguió un protocolo de entrenamientos intensos, y al final del periodo los resultados fueron sorprendentes. En el próximo tema vamos a entender cómo se estructuraron estos protocolos y cuál de ellos realmente marcó la diferencia. La doctora Rhonda Patrick, una de las mayores especialistas en longevidad y salud, presentó un descubrimiento que cambió la forma en que vemos el impacto de la actividad física en el corazón. Según ella, el corazón de una persona que hace ejercicio regularmente puede mantenerse tan flexible y eficiente como el de alguien 20 años más joven. Y la ciencia lo respalda. Los estudios muestran que con el tiempo, un corazón sedentario pierde su capacidad de expansión y contracción, lo que compromete la circulación sanguínea y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿qué diferencia a un corazón joven de uno envejecido? La flexibilidad y la capacidad de bombeo. Cuando somos más jóvenes, el corazón puede bombear grandes volúmenes de sangre con menos esfuerzo, asegurando que los órganos reciban oxígeno y nutrientes de manera eficiente. Sin embargo, a medida que pasan los años y el sedentarismo se instala, el músculo cardíaco se vuelve más rígido, exigiendo más trabajo para realizar la misma función. ¿El resultado? Fatiga, cansancio, aumento de la presión arterial y mayor riesgo de infarto y ACV. La buena noticia es que no es tarde para cambiar este escenario. El estudio que mencionamos anteriormente probó que los ejercicios aeróbicos y de alta intensidad pueden devolver la flexibilidad al corazón,
volviéndolo más fuerte y resistente. En el próximo tema entenderemos qué cambios estructurales realmente ocurren en el corazón durante este proceso y por qué esta transformación puede ser la clave para un envejecimiento saludable. A medida que envejecemos, nuestro corazón pasa por transformaciones que comprometen su eficiencia. Se vuelve más rígido, más pequeño y menos elástico, lo que dificulta la circulación de la sangre por el cuerpo. Este proceso es una de las principales causas del aumento de la presión arterial y del riesgo de insuficiencia cardíaca en personas mayores de 50 años. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que no estamos condenados a este destino. La práctica regular de ejercicio físico, especialmente aquellos de alta intensidad, puede revertir parte de estos cambios estructurales, haciendo el corazón más joven y funcional. El secreto de esta reversión está en el entrenamiento cardiovascular adecuado. Cuando practicamos actividades aeróbicas de manera consistente, aumentamos el volumen sanguíneo que el corazón necesita bombear, lo que lo obliga a expandir su capacidad y mejorar su flexibilidad. Con el tiempo, este estímulo hace que las paredes del corazón se vuelvan más elásticas y su capacidad de bombeo aumente. Esto significa un corazón más eficiente, capaz de distribuir sangre y oxígeno a todo el cuerpo con mucho menos esfuerzo. Pero no solo eso, un corazón más flexible y fuerte reduce drásticamente el riesgo de hipertensión, infarto e insuficiencia cardíaca, además de proporcionar mayor energía y resistencia física. El estudio que estamos analizando reveló que incluso los corazones envejecidos pueden recuperar sus funciones cuando se someten al entrenamiento adecuado. En el próximo tema entenderemos los detalles de este estudio y cómo se llevó a cabo para llegar a estas conclusiones impresionantes. Para entender cómo el ejercicio puede rejuvenecer el corazón, los investigadores liderados por Ben Levine realizaron un estudio innovador. Reunieron un grupo de adultos sedentarios de aproximadamente 50 años, todos sin enfermedades cardiovasculares diagnosticadas, pero sin una rutina de actividad física. El objetivo era probar si diferentes tipos de ejercicios podrían revertir los daños causados por el sedentarismo en el corazón. El estudio se llevó a cabo durante 2 años, un tiempo suficiente para evaluar los cambios estructurales y funcionales en el músculo cardíaco. Los participantes fueron divididos en 2 grupos. El primer grupo realizó solo ejercicios leves, como estiramientos y entrenamientos de bajo impacto, sin elevar mucho la frecuencia cardíaca. Mientras tanto, el segundo grupo siguió un programa de ejercicios intensos y progresivos, que incluía sesiones aeróbicas vigorosas que exigían un esfuerzo significativo del corazón. La hipótesis inicial era que cualquier nivel de actividad física traería beneficios, pero los investigadores querían descubrir si existía un tipo de ejercicio capaz de revertir el envejecimiento cardíaco. Después de 2 años de seguimiento, los resultados fueron claros. Solo el grupo que practicó ejercicios intensos presentó una mejora significativa en la flexibilidad y la capacidad de bombeo del corazón, mientras que el grupo que realizó actividades leves mantuvo prácticamente la misma condición inicial. Aquellos que se comprometieron con el entrenamiento intenso experimentaron un rejuvenecimiento impresionante del músculo cardíaco. En el próximo tema exploraremos cuáles fueron los principales cambios observados y cómo impactan directamente la salud del corazón. Los resultados de este estudio fueron sorprendentes. Los participantes que siguieron el protocolo de ejercicios intensos experimentaron una transformación impresionante en la estructura del corazón. Después de 2 años de entrenamiento continuo, los investigadores identificaron que el músculo cardíaco de estos individuos recuperó la flexibilidad y la capacidad de bombeo, convirtiéndose en un corazón similar al de una persona 20 años más joven. Esto significa que fisiológicamente estos corazones presentaban características de un corazón saludable de 30 años, aunque pertenecieran a individuos de 50 años o más. ¿Pero qué cambió exactamente? La principal diferencia fue la mejora en la elasticidad del ventrículo izquierdo, la parte del corazón responsable de bombear la sangre al cuerpo. Con el envejecimiento y el sedentarismo, este ventrículo tiende a volverse más rígido, reduciendo la eficiencia de la circulación sanguínea. El ejercicio intenso invirtió este proceso, permitiendo que el corazón se expandiera y contrajera con más eficiencia.
algo esencial para evitar enfermedades como la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Este descubrimiento refuerza un punto crucial. El corazón puede entrenarse y rejuvenecerse con el estímulo adecuado. Muchas personas creen que perder la vitalidad cardíaca es inevitable con la edad, pero la ciencia demuestra que un estilo de vida activo puede literalmente retroceder en el tiempo. En el próximo tema entenderemos cómo el ejercicio impactó no solo el corazón, sino también la capacidad respiratoria y el rendimiento aeróbico de los participantes. Además de la transformación estructural en el corazón, los participantes que practicaron ejercicios intensos también experimentaron mejoras significativas en la capacidad aeróbica y respiratoria. Esto se debe a que el corazón y los pulmones trabajan juntos para proporcionar oxígeno al cuerpo. Cuando el corazón se vuelve más eficiente al bombear sangre, el transporte de oxígeno mejora, la resistencia física aumenta y la fatiga diaria disminuye. Este efecto fue notable en los participantes activos, mientras que el grupo que mantuvo actividades leves no experimentó los mismos beneficios. En el grupo que realizó ejercicios intensos, los investigadores observaron un aumento significativo en el VO2 máximo, que mide la cantidad de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el esfuerzo físico. Este es uno de los mejores indicadores de longevidad y salud cardiovascular. Las personas con mayor capacidad aeróbica tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes e incluso condiciones neurodegenerativas. Por el contrario, en el grupo que no practicó ejercicios vigorosos, el declive de la flexibilidad del corazón continuó, aumentando el riesgo de problemas cardíacos en el futuro. Este hallazgo refuerza algo fundamental. El sedentarismo no es solo la ausencia de actividad física, sino un factor activo de deterioro de la salud. Si el cuerpo no es desafiado, pierde progresivamente sus capacidades funcionales. Pero la buena noticia es que, incluso para aquellos que han pasado años sin hacer ejercicio, adoptar un protocolo de entrenamiento adecuado puede traer mejoras significativas. En el próximo tema analizaremos un detalle importante. ¿Es esta reversión del envejecimiento cardíaco garantizada para todas las edades? El estudio conducido por el grupo de Ben Levine presentó evidencias muy alentadoras sobre los efectos del ejercicio en la salud del corazón. Sin embargo, la doctora Haddad hace una importante salvedad. Aunque los resultados mostraron una mejora significativa en la función cardíaca, no hay una confirmación oficial de que el corazón haya rejuvenecido 20 años. Ese número fue más una interpretación basada en las mejoras observadas y no una métrica exacta utilizada por los investigadores. Esto no significa que los beneficios del ejercicio sean menores a los esperados. Por el contrario, el estudio mostró una mejora significativa en la flexibilidad del corazón, en la capacidad de bombeo y en la resistencia aeróbica. Estos factores combinados son esenciales para una vida larga y saludable. Lo que se puede afirmar con certeza es que el entrenamiento intenso redujo los daños causados por el sedentarismo y mejoró el funcionamiento del corazón de manera sustancial. Además, es importante considerar que los resultados pueden variar de persona a persona. Factores como la genética, la alimentación y la regularidad de los ejercicios influyen en los efectos de la actividad física en el cuerpo. Aún así, el mensaje principal sigue siendo claro. Independientemente de la edad o el historial de sedentarismo, incluir ejercicios físicos en la rutina trae beneficios indiscutibles para la salud del corazón y la calidad de vida. En el próximo tema exploraremos un punto fundamental. ¿Hay una edad límite para revertir el envejecimiento del corazón o cualquier persona puede obtener estos beneficios? Uno de los puntos más interesantes planteados por el estudio fue la existencia de una ventana de oportunidad para la reversión del envejecimiento del corazón. Los investigadores descubrieron que los individuos menores de 60 años tuvieron una respuesta mucho más expresiva al entrenamiento intenso, logrando recuperar una buena parte de la flexibilidad y la capacidad de bombeo del corazón.
Esto sugiere que cuanto más temprano adoptamos una rutina de ejercicios, mejores serán los resultados para la salud cardiovascular. Sin embargo, para aquellos mayores de 60 años, los resultados fueron menos impactantes. El motivo puede estar en la pérdida progresiva de colágeno y en la mayor rigidez del músculo cardíaco, lo que dificulta la adaptación del corazón al esfuerzo físico. Esto no significa que los adultos mayores no puedan mejorar su salud con el ejercicio. Todo lo contrario. El estudio refuerza que, incluso después de los 60 años, la práctica regular de actividad física aún puede traer ganancias significativas en la resistencia, en el control de la presión arterial y en la calidad de vida. Lo que los científicos aún no han podido determinar con exactitud es si protocolos más específicos podrían superar esta limitación y proporcionar resultados aún mejores para personas de mayor edad. Los estudios futuros podrán aclarar esta cuestión, pero una cosa ya sabemos: no importa la edad, el ejercicio físico es una de las mejores inversiones para un corazón más fuerte y saludable. En el próximo tema, reforzaremos la importancia de adoptar esta rutina de forma constante y cuáles son los mejores tipos de entrenamiento para obtener estos beneficios. A pesar de las salvedades sobre la exactitud de la reversión de 20 años, el estudio deja claro un punto innegociable: el ejercicio regular e intenso aporta beneficios indiscutibles para la salud del corazón y la longevidad. El protocolo que generó los impactos más positivos incluyó de 4 a 5 horas semanales de actividad física, con al menos 20 a 30 minutos de alta intensidad. Esta rutina permitió que los participantes recuperaran parte de la flexibilidad cardíaca y mejoraran su capacidad aeróbica. Además de la mejora cardiovascular, este nivel de actividad física también trae otros beneficios esenciales para un envejecimiento saludable. Reduce el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión e incluso el declive cognitivo. La práctica regular de ejercicios también mejora el estado de ánimo, aumenta la disposición y proporciona más independencia en la tercera edad. Todo esto contribuye a una mejor calidad de vida, permitiendo que las personas mantengan su autonomía y energía durante muchos años. La conclusión es simple: no importa si tienes 40, 50 o 70 años. Moverse siempre es una elección inteligente. La ciencia ya ha demostrado que el corazón responde al estímulo correcto y puede recuperar parte de su vitalidad, siempre y cuando reciba los desafíos adecuados. En el próximo segmento, llegaremos a la conclusión final, donde reunimos las lecciones de este video y damos un incentivo extra para que comiences a cuidar mejor de tu corazón a partir de hoy. Si hay una lección clara en este video, es esta: el corazón no tiene que envejecer al mismo ritmo que el resto del cuerpo. Con la rutina adecuada de ejercicios, puede recuperar su flexibilidad, su fuerza y su capacidad de bombeo, garantizando más años de vida con calidad. La ciencia ha probado que el sedentarismo acelera el envejecimiento del corazón. Pero la buena noticia es que este proceso puede ser revertido con esfuerzo y disciplina. El estudio analizado mostró que la actividad física intensa puede transformar la estructura del corazón, mejorando su función y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aunque la afirmación de revertir 20 años no está 100% comprobada, los beneficios del ejercicio son innegables. Cuanto antes empieces a moverte, más fácil será mantener tu corazón joven y saludable. ¿Y si ya pasaste los 60? Aún hay mucho que ganar. Nunca es tarde para invertir en tu salud y cosechar los beneficios de un estilo de vida activo. Ahora quiero saber, ¿ya tienes una rutina de ejercicios o aún necesitas dar el primer paso? Comenta aquí abajo y comparte tu experiencia. Y si deseas un camino más estructurado para mejorar tu salud y longevidad, consulta el enlace que dejé en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahí encontrarás material completo para ayudarte a poner en práctica estas estrategias de la mejor manera posible. Si este contenido te ha ayudado, no olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Vamos juntos a construir una comunidad más saludable, porque nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nos vemos en el próximo video.